Ya, entonces, perdón, entonces hoy no sé si se notará mucho, pero voy a ocupar, puedo ocupar solamente el tablet directamente, que ahora está conectado al enchufe de la electricidad acá, entonces no se conecta al computador, así que no estoy compartiendo la pantalla del computador, sino el tablet directamente. Esto como consecuencia tiene que no puedo pasar entre un archivo y el otro como usualmente, entre el computador y el tablet. Pero hoy vamos a ver cosas de suma directa y aplicar esto para espacios propios, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Primera cosa, necesitamos acordarnos. Bueno, lo vamos a ver exactamente como primer paso, lo que era la suma directa, ¿ya? Entonces, no sé, ustedes, dado que tenemos estudiantes de distintos orígenes, no sé bien lo que vieron como definición de suma directa, que es la suma directa de espacios, de subespacios vectoriales de un espacio. Por esto voy a fijar yo una definición o sea, tres distintas definiciones equivalentes. Con estas nos vamos a aventurar a aplicarlo a espacios propios, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan? Si tengo un valor propio de un operador, que es lo mismo que el valor propio de una matriz, cuando asocio a un operador, asocio una matriz, ¿ya? Si fijo una base del espacio donde este operador actúa, este operador se transforma en la matriz, que me dice cómo cambian las coordenadas respecto a la base, ¿ya? Por un lado tengo el operador, que es una función, y por otro una matriz, que es como una tabla que fijada una base me dice cómo esta función me cambia las coordenadas de vectores, ¿ya? Entonces, operadores y matrices para nosotros son más o menos equivalentes, conceptos equivalentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver para un operador, sus espacios propios son, para cada valor propio, asocio el espacio de todos los vectores que tienen este valor propio, todos los autovectores que corresponden a este valor propio, se llama el autoespacio asociado al valor propio. Primera proposición nos va a decir que autovectores, espacios propios que corresponden a autovalores, acá me confundí, está escrito mal, autovalores distintos, quería decir, no propios, es obvio, son valores propios, autovalores distintos de A. Entonces, los espacios propios son en suma directa. Y después vamos a ver que varias propiedades equivalentes a ser diagonalizable, ¿ya? Que significa que encuentro una base de vectores propios para la función. Y en términos de matriz, dice que la matriz correspondiente puedo aplicar x a la menos 1 y x y me da una matriz diagonal. Y vamos a ver estas condiciones equivalentes. Ok, entonces partamos con el paso 1, que sería repaso de definiciones equivalentes de suma directa. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es la siguiente. Tengo un espacio vectorial V, será el espacio vectorial de dimensión n ambiente, digamos, el más largo donde todas las cosas pasan en el interior de este espacio vectorial. Y después en esto consideramos W1, un número de subespacios de V. Entonces, una cosa que podemos, de qué podemos hablar es la suma
de estos espacios, ¿ya? La suma que será el espacio W, y lo denoto con W1 más W capa, y está definido como prácticamente todos los elementos W en el espacio ambiente, y que se pueden expresar de la manera siguiente: W igual a W1 igual a W1 más sumado hasta W pequeño capa con W1 en el espacio W1 largo y W capa en el espacio W capa largo, ¿ya? Simplemente significa, son todos los vectores que puedo expresar como una suma de un vector para cada uno de los espacios W1, W capa, ¿ya? Y se acuerdan que puedo también elegir que algunos de estos WJ, digamos, pueda ser igual a 0, ¿ya? Entonces significa en particular que puedo unos espacios tomar el elemento 0 que no influye, ¿ya? Pero entonces son todos los elementos, los vectores que son suma de vectores de estos espacios. Y esto es también es un espacio vectorial, no es difícil verificarlo. Espacio vectorial. ¿Ya? Es una manera de encontrar nuevos espacios subespacios vectoriales, dado los precedentes, es sumarlos y obtener nuevos. ¿Ok? Y esta es la suma de espacios, de subespacios. Y después tengo el concepto de suma directa. Digo que W1, W capa, estos subespacios están en suma directa. Si de alguna manera la información de la decomposición acá de los W1, W capa es optimal, ¿ya? Más precisamente, son en suma directa si vale una de las siguientes condiciones que son en realidad equivalentes. ¿Ya? Y voy a formular tres condiciones. Primera manera de decirlo, o llamámoslo A, manera A de decirlo, es que para todo W en mi suma, que sería, acá se acuerdan, W es la suma de los espacios W1, W capa, ¿ya? Esto. Para todo W existe una única manera de descomponerlo o de, digamos, de escribirlo, de escribir W1 más W capa igual a W con W1, WJ en W largo J para J igual 1N, 1 capa, perdón. ¿Ya? Entonces, significa que ya sé lo que es mi suma es, serían todos los vectores que se pueden expresar en esta forma, pero si la elección de los W1 y así siguiendo W capa es única, ¿ya? El facto que es única indica que, digamos, cada espacio W largo entrega su parte de información independiente de los otros, que significa que son en suma directa. Es una manera de verificar que los espacios son en suma directa, ¿ya? Después, otra condición equivalente. Ya, por mientras yo miro el chat o cosas si es que tienen dudas, ¿ya? La segunda manera equivalente de decir que los espacios son en suma directa es que verificar que si W1 más suma hasta W capa es igual a 0
con, de nuevo, WJ apartenente al espacio W largo J correspondiente para todos los J. Entonces, son todos cero, ¿ya? Entonces, el facto que una suma de elementos distintos, un elemento para cada espacio, me da cero, solo puede pasar cuando los elementos, cada uno de los elementos es cero. Y ahora lo voy a escribir correctamente, ¿ya? W1 es igual a 0, así siguiendo hasta W capa es igual a 0. ¿Ok? Entonces, no puedo expresar 0 de más que una manera. Esto es lo mismo que decir que cualquier vector se puede expresar de una única manera. ¿Ya? Entonces, esto es una otra manera, un poco más sencillo que A, que el punto A, un poco más abstracto, o sea, no sé, no parece menos intuitivo, pero es una versión equivalente. ¿Ya? Verificar que no puede expresar 0 de maneras distintas. Después, el último punto es que en términos de bases, si para cada WJ, ya con J igual 1 hasta capa, cada uno de los espacios WJ elijo una base, la unión de estas bases automáticamente, o sea, para cualquier elección, forma una base del espacio ambiente. ¿Ya? O sea, la última manera de decirlo es que ya para cada WJ elijo una base de WJ. Tengo un número capa de bases, o sea, un conjunto largo de vectores. Y esto siempre me va a formar una base del espacio V ambiente, perdón, del espacio W, que sería la suma. ¿Ok? Creo que alguien está hablando. Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta, profe. Sí. Disculpe, que con la condición número B, Sí. en ese caso se cumple que yo tengo, no sé, sumo estos W Sí. y me da 0, un ejemplo cualquiera. Sí. Eso podemos comprobar que es suma directa solamente si cada uno es 0. ¿A eso se refiere la segunda? Esto, el segundo punto dice, podría decir, así, acá sería mejor decir cada vez que, ¿ya? Cada vez que que expreso 0 como suma de un elemento de cada uno de los espacios, automáticamente puede pasar que esta suma me da 0, solo en el caso que W1 es igual a 0, W capa es igual a 0. O sea, no puedo elegir algunos distintos de 0 que se cancelan entre sí. Ya, profe, ahí sí me queda. Gracias. Sí, estas son las varias maneras, ¿ya? El primero dice que escribo cualquier elemento de manera única. El punto B me dice que 0 lo puedo expresar de manera única, o sea, como suma de ceros. Y el punto C me dice que uniendo bases de cada espacio, obtengo una base del espacio ambiente. O sea que en práctica, otra manera de verlo es que las dimensión de W es igual a la suma de las dimensiones de WJ. ¿Ya? Si es que el espacio suma tiene exactamente la suma de las dimensiones, entonces son en suma directa. Si el espacio suma tiene dimensión menor que la suma de las dimensiones, significa que
tengo un problema y no son en suma directa los espacios. O sea, estoy entregando como información que es redundante de alguna manera, ¿ya? Entonces, el típico ejemplo de suma directa es que si fijo una base en mi espacio, cada elemento de la base, el elemento de la base engendra un espacio, ¿ya? Si tomo un vector, ¿ya? Escribimos un poco este ejemplo. Ejemplo, si V1, Vn, base de V, defino W1, que serían todos los múltiplos de V1, ¿ya? Entonces sería lambda V1 con lambda número real, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? Wn igual a todos los múltiplos de Vn, ¿ya? Entonces, V es suma directa de los WJ, ¿ya? Esto es el ejemplo típico. Es lo que la definición de suma directa intenta generalizar, ¿ya? El caso de que tomo una base, en cada vector considero la recta que corresponde a este vector. Entonces el espacio es la suma directa de estos subespacios que serían de dimensión 1, rectas, ¿ya? Eso es el caso típico. Ok. Y todo esto ahora lo vamos a aplicar para el caso de subespacios propios. ¿Ok? Entonces, la primera proposición que demostramos es que, y voy a presentar una demostración, digamos, alternativa a lo que podríamos... Están varias demostraciones alternativas, voy a presentar una, de que valores propios distintos corresponden a subespacios que están en suma directa, ¿ya? Entonces, pasamos acá y digo, demostración de la proposición 1, ¿ya? Que me dice si lambda 1, lambda kappa son valores propios de f, que se va de v hacia v, distintos, y si WJ son todos los elementos, llamámoslo W pequeño j en V, que satisfacen F aplicado a W pequeño j es igual a lambda j W pequeño j, ¿ya? O sea, sería el espacio propio asociado, ¿ya? A lambda j. Es la definición que hemos visto la clase precedente. Entonces, W1, W kappa están en suma directa. ¿Ya? Esto es lo que vamos a demostrar. Y para demostrarlo, ocupamos la definición equivalente B. ¿Ya? O sea, vamos a verificar lo que estaba escrito más arriba. O sea que cada vez que tengo un elemento de cada WJ que sumados me dan 0, entonces necesariamente deben ser todos 0. ¿Ya? Y, o sea, que W1 más W kappa igual 0 implica W1 igual W kappa, todos iguales a 0. ¿Ya? Para W1 en W largo 1, W kappa en W largo kappa. ¿Ya?
Y para esto, lo que voy a hacer, fijamos coordenadas. Entonces acá empieza la demostración. Fijamos coordenadas. Así que F corresponde a una matriz A. ¿Ya? Y la matriz que significa que F de W es igual a AX con X las coordenadas de W. ¿Ya? Significa que el F, que es mi función, la expreso como multiplicación por una tabla de números. ¿Ok? Fijamos coordenadas. Y entonces acá W1 me da coordenadas X1. WJ tiene coordenadas XJ, que sería un vector. ¿Ya? Un vector XJ que tiene n coordenadas. Demasiadas O coordenadas. ¿Ya? Y ahora, entonces, acá tengo que X1 más y sumado hasta X, que sería el vector W, pero en coordenadas se transforma en unos números, X capa es igual a 0. ¿Ya? Todos esos son vectores con n coordenadas. Ahora, lo que puedo hacer es aplicar A. ¿Ya? Si aplico A al miembro derecho, me da AX1 así sumado hasta a X capa igual a 0, que sería una matriz multiplicada por el vector 0 me da 0. ¿Ya? Pero dados que estos son vectores, eran vectores propios, esto también es igual a lambda 1 X1 sumado hasta lambda capa X capa. ¿Ya? Estos son, cada término se transforma en lambda capa X capa porque era vector propio asociado a X capa. Ok, y puedo continuar, puedo aplicar de nuevo A. Aplicamos A de nuevo. Y si continúo a aplicar A a mi ecuación, ¿ya? Lo que me sale es esto. Me sale primera ecuación X1 sumado hasta X capa igual a 0. Después tengo lambda 1 X1. Si aplico una vez A. Lambda 1 al cuadrado. Si aplico dos veces A. Y continúo hasta capa menos 1. ¿Ya? Entonces tengo lambda 1 a la potencia capa menos 1. Después van a ver por qué lo hago así. ¿Ya? X1. Si aplico acá al vector número capa, A me da lambda capa X capa, ¿ya? Y esto igual a 0. Si lo aplicaba dos veces, me daba lambda capa al cuadrado, X capa, igual a 0. Si lo aplico capa veces, me da capa menos 1 veces, me da acá lambda capa a la potencia capa menos 1, ¿ya? Porque cada vez que aplico a un dado vector, es lo mismo que multiplicarlo por lambda, ¿ya? Entonces, acá me da, puedo cada vez crear nuevas ecuaciones, ¿ya? Y me voy a crear exactamente este número, ¿ya? Porque acá tengo capa ecuaciones. ¿Ya? Capa ecuaciones. Y esto lo puedo escribir, si se fijan, así. Puedo fijar esta matriz X, que es la matriz con columnas X1, X2, así siguiendo, hasta X capa. Tengo esta matriz. Y acá la dimensión de la matriz es, esta es capa y en vertical es n. ¿Ya? N. Y esta la puedo multiplicar por esta otra matriz que es 1, 1, todos unos. Y después tengo lambda 1, lambda 2, lambda capa. Lambda 1 cuadro, lambda 2 cuadro, lambda capa cuadro. Y acá necesito un poco más espacio. Aunque en general quería dibujarla más pequeña porque capa es más pequeño que n. ¿Ya? Estos se pueden convencer de esto con un poco de tiempo. Y acá tengo el último, es lambda 1 a la potencia capa menos 1. Y acá sigue hasta lambda capa a la potencia capa menos 1. ¿Ya? Entonces tengo
esta matriz X multiplicada por esta matriz V, que me da, cada vez me da el vector 0, si se fija. Acá a la derecha tengo siempre el vector 0, ¿ya? Entonces el producto de estas dos matrices me da una matriz de ceros. Y esta matriz, de nuevo, tiene capa elementos como el número de ecuaciones. Y acá tiene n dimensiones. ¿Ya? Porque son vectores 0 con n coordenadas y son capa de ellos. ¿Ya? Y cada vez que hago línea por columna me da un vector capa. Un vector de n variables, n coordenadas. ¿Ya? Entonces tengo xv es igual a 0. Y ahora lo que yo digo es enunciado es que v es invertible. Quizás v no es la mejor notación. Déjenme cambiarla en una notación que llamamos esta matriz, no sé, A, ¿ya? No, A ya lo había ocupado, perdón, de nuevo. A, B, C, D, no sé, B, ¿ya? XB. Y ahora digo que B es invertible. ¿Ya? Es una matriz capa por capa. ¿Ok? Y si suponemos que B es invertible, entonces, dado que tengo xb es igual a 0, puedo multiplicar por b a la menos 1. Es igual a 0 por b a la menos 1. Y acá me da que esto es igual a x, ¿ya? Porque acá multiplico por la identidad. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá tendría que x es igual a 0. O sea, x1 es igual a 0, x2 igual a 0, y así siguiendo. Lo que quería demostrar. ¿Ok? Entonces, esto es solo, después vamos a ver un poco este enunciado, pero para ver la demostración, lo que queríamos verificar es que no puede pasar que la suma de estos vectores, cada uno de un espacio propio, distinto, de 0 sin que cada uno de los vectores sea él mismo igual a 0, ¿ya? Y para ver esto, hemos transformado nuestra ecuación, aplicando A varias veces, la hemos transformado en un sistema de capa ecuaciones. Y entonces este sistema de capa ecuaciones se escribe como producto de una matriz n por capa con una otra matriz capa por capa igual a otra matriz de ceros, n por capa. Y dado que esta matriz nueva B es invertible, obtenemos que X es igual a 0, lo que necesitaba ser verificado, porque esto significa que todas las columnas que serían las coordenadas de mis vectores son columnas de ceros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta matriz es invertible? Creo que estaba esto en una de las ayudantías. ¿Ya? Entonces, demostración que para lambda 1, lambda kappa distintos, la matriz que tiene acá 1, 1 hasta terminar 1, después lambda 1, lambda 2, lambda kappa, lambda 1 cuadro, lambda 2 cuadro, lambda kappa cuadro, lambda 1 a la última potencia que sería kappa menos 1, ¿ya? Para que en total me queden kappa líneas, ¿ya? Kappa 1, lambda 1 a la kappa menos 1, lambda 2 a la kappa menos 1, lambda kappa a la kappa menos 1, que esta matriz es invertible. ¿Ya? Y esta se llama matriz de Vandermonde. ¿Ok? Y entonces creo que en la ayudantía deberían haber visto en algún caso que el llamamos la B, ¿ya? Que el determinante de B es igual al producto de lambda I menos lambda J sobre todas las parejas con 1 menor o igual que I, estrictamente menor que J, menor o igual que kappa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo acá 1, 1, 1, no sé,
lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1 cuadro, lambda 2 cuadro, lambda 3 cuadro. Esto, su determinante es lambda 1 menos lambda 2 por lambda 1 menos lambda 3 por lambda 2 menos lambda 3, ¿ya? Entonces acá cada pareja con valores entre 1 y 3 y con el primero más pequeño que el segundo aparece exactamente una vez, ¿ya? Esto es lo que significa la fórmula. Y entonces, ¿por qué esto? ¿Cómo funciona? En este ejemplo. Bueno, uno lo que puede mirar es que imaginamos que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son variables. ¿Ya? No olvidamos que son números o imaginámoslos como símbolos, como variables. Entonces, el determinante de esta matriz es un polinomio en estas tres variables. ¿Ya? Estas que acabo de imaginar de acá. ¿Ya? Es un polinomio en tres variables. ¿De qué grado? ¿Ya? Cada monomio de este polinomio tiene grado ¿cuánto? ¿Ya? Cada monomio, por ejemplo, este monomio, lo que obtengo haciendo este producto, tiene un elemento para cada línea, ¿ya? Tengo exactamente un elemento por línea, ¿ya? Y entonces tiene grado, primera línea tiene grado 0, segunda línea son elementos que tienen grado 1, potencia 1, ¿ya? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, no importa lo que tomo, siempre su potencia es 1. Y de la última línea su potencia es 2, ¿ya? Y entonces es un polinomio de grado 3, ¿ya? Primer indicio. Segundo indicio es que si lambda 1 es igual a lambda 2, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, lambda 1 es igual a lambda 2? En este caso, todos los números de acá son iguales a todos los números de acá, ¿ya? La primera columna es igual a la segunda columna. Entonces, el determinante es 0. Entonces, el determinante de esto es 0. Y lo mismo vale que si lambda 1 es igual a lambda 3 o si lambda 2 es igual a lambda 3, ¿ya? Entonces, cualquier pareja de estos lambdas que se anule, sigue que el determinante es, que digamos, cualquier pareja de estos que sean iguales entre sí, sigue que el determinante es 0, ¿ya? Entonces, el determinante de esta matriz tiene por factor lambda 1 menos lambda 2, lambda 2 menos lambda 3 y lambda 1 menos lambda 3, ¿ya? Pero entonces es exactamente este producto, ¿ya? Porque tiene grado 3 y debe tener por factores 3 cosas distintas, entonces el grado ya lo cubrí todo. Es exactamente el producto de estas 3 cosas, ¿ya? Entonces, en práctica, acá lo que me dice es que demuestra, por lo menos en este caso del ejemplo, demuestra esta fórmula, ya que el determinante es considerado su grado, es considerado por lo menos lo que debe tener por factores para anularse en unos casos, entonces debe ser igual a este producto. Así que, y en general funciona de la misma manera, ya uno computa el grado total,
verifica que las parejas que uno obtiene son lo mismo que el grado total que se espera, así que es exactamente el producto de estas diferencias de elementos, ¿ya? Entonces, dado que acá los lambda j son distintos, esto lo único que necesito de esto es que ver que es igual a este producto y los lambda j son distintos, entonces es distinto de 0. ¿Ya? Esto demuestra mi factor, ¿ya? Dado que el determinante es igual a este producto, de diferencia de cosas distintas, cada elemento del producto debe ser distinto, ¿ya? Porque los lambda i son distintos. Cada elemento del producto es distinto de 0, significa que el determinante es distinto de 0, lo que significa que la matriz es invertible, ¿ya? Entonces, y en las notas que les envié van a ver la misma explicación en general, pero da lo mismo verlo en un caso específico. Ya. Entonces yo diría ahora hacemos una breve pausa de 10 minutos. Empezamos a las 12:20, 20 y 25. Ok, entonces ahora hemos visto entonces dónde estamos. Voy a subir un poco acá para ver el programa de la clase. Hemos visto que si tengo autovalores distintos, sus espacios propios son en suma directa. Ahora vamos a ver propiedades equivalentes para una función lineal, o sea, para algo que corresponde a multiplicar por una matriz, si fijo coordenadas, que sea diagonalizable, ¿ya? Entonces, la primera caracterización de ser diagonalizable es que las multiplicidades geométricas de los valores propios sumen a n, o sea, que su suma sea n, igual a la dimensión del espacio, y equivalente a esto es que el espacio ambiente es suma directa de espacios propios. ¿Ok? Entonces ahora de nuevo lo vamos a escribir y demostrar. ¿Ok? Entonces, ya, ponemos a sum optimal. Entonces ahora demostración de la proposición 2. O sea que equivalentes para f que se va de v en v con v de dimensión n y f lineal son equivalentes, uno, que f diagonalizable, ¿ya? O dos, que la suma de las multiplicidades geométricas, no sé cómo escribirlo, pero escribimos en palabras de nuevo, con un poco más de notación. Si los autovalores de f son lambda 1, lambda kappa, con multiplicidades geométricas M1, M kappa, entonces M1 más, así siguiendo hasta más M kappa, es igual a la dimensión del espacio V, o sea, N, ¿ya? Lo que estaba escrito acá. Que las multiplicidades geométricas sean iguales a N, la segunda, y la tercera es que si los espacios propios asociados a lambda 1, lambda kappa son W1, W kappa, entonces V es suma directa
de W1, WK. ¿Ya? Entonces, lo que sabemos para este último punto 3, ¿no? Acabamos de ver que si estos vectores propios implícitamente acá son distintos, entonces los espacios propios asociados son en suma directa, ¿ya? Entonces, en el punto 3, la información que estoy diciendo más que en la posición precedente es que esta suma directa de espacios propios cubre todo el espacio ambiente, ¿ya? ¿Okay? En vez que la suma directa ser un subespacio W, no es un subespacio W cualquiera, sino que es un subespacio impropio, o sea que es exactamente todo el espacio. ¿Ya? Cada espacio es un subespacio de sí mismo, entonces es un subespacio impropio. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es que cualquiera de estas propiedades implica las otras, ¿ya? Y automáticamente viceversa, son todas equivalentes. Y entonces, no sé, podemos empezar con 1 implica 3. 1 implica 3. Entonces, a ver, a veces me viene la duda si estoy grabando. Estoy grabando, sí. Ok. 1 implica 3. Entonces, suponamos que F es diagonalizable. F diagonalizable, ¿qué significa? Hemos visto la primera clase sobre matrices diagonalizables que si fijo una base de V, y A es la matriz asociada a F, entonces siendo X la matriz que está dada con columnas los vectores propios, digamos que xn, entonces, ¿cómo puedo decir? No, quizás es mejor decir así. Entonces, existe x con x a la menos 1 a x es igual a la diagonal. Con la diagonal los valores propios repetidos según multiplicidad. ¿Ya? Son con una, digamos que tengo esta matriz X, tal que X a la menos 1 a X es una matriz diagonal. ¿Ya? Esto significa que F es diagonalizable. Diagble. ¿Ya? Entonces, ahora, con esta información, que F existe o equivalente a esto, existe base correspondiente a los vectores x1, xn, ¿ya? x1, xn son coordenadas, ¿ya? Entonces, a los vectores que estas coordenadas representas, en la cual F está representado por la matriz diagonal con autovalores en la diagonal, repetidos según multiplicidad. ¿Ya? O sea, significa que existe una base donde la matriz F está dada por lambda 1, así siguiendo hasta lambda kappa.
¿ya? Y quizás puede ser que aparece lambda 1 más que una sola vez, ¿ya? Esto es la matriz F en una base especial. Y será una base formada por autovectores. ¿Ok? Y esto nos ayuda porque en realidad lo que necesitamos demostrar es que los espacios propios son en suma directa, ¿ya? Entonces yo lo que hago es ahora para mostrar que espacios propios son en suma directa, elijo los elementos de la base especial arriba, correspondiente a primero a lambda 1, y acá tengo quizás W1, y le pongo un 1 arriba para indicar que corresponde a lambda 1, y W, no sé, A1, ¿ya? Y después, y esto corresponde a, a las posiciones donde en mi diagonal aparece lambda 1, ¿ya? Y acá tengo que digamos que el elemento de la base que corresponde a esta entrada de la diagonal me forman un conjunto de vectores, ¿ya? Para lambda 2, miro los vectores de la base que corresponden a las posiciones donde está lambda 2, ¿ya? Y así siguiendo hasta lambda kappa. Entonces, para cada lambda j, tengo elementos de la base que corresponden, digamos, en la posición en el ordenamiento, en la enumeración de mi base, elijo estas posiciones que corresponden a las entradas de la matriz diagonal iguales a lambda j. Las entradas lambda j de mi matriz diagonal. ¿Ok? Y entonces estos vectores, los vectores correspondientes a lambda j, forman base del espacio propio correspondiente a lambda j, ¿ya? Y automáticamente sigue directamente que la unión de estas bases forma una base de V, ¿ya? Entonces, si se fijan, es casi tautológica la cosa, ¿ya? Porque en práctica ya tengo esta matriz diagonal donde tengo unas entradas que corresponden a lambda 1 repetido, y acá tengo solo vectores tales que los vectores de la base correspondiente, mi F, los envía en lambda 1 veces el vector mismo. Después tengo unas entradas con la diagonal lambda 2, y cada elemento de la base correspondiente a una de esta entrada, la F lo envía a lambda 2 por el elemento mismo, ¿ya? Entonces acá tengo el espacio propio correspondiente a lambda 1. Esta es una base del espacio propio correspondiente a lambda 2, y así siguiendo, ¿ya? Y
por construcción, todas estas bases juntas me forman toda la diagonal, así que cubren una base, que la unión de las bases de los W es una base del espacio V global, ¿ya? Ambiente. Y esto exactamente es lo que, si se acuerdan, nuestro repaso de la condición de ser en suma directa, es la propiedad, el punto C, ¿ya? Si para cada espacio elijo una base y la unión de estas bases es una base del espacio ambiente, del espacio suma, entonces esto significa que los W son en suma directa. Y exactamente es lo que pasa acá, ¿ya? Entonces esto demuestra que si F es diagonalizable, los espacios propios asociados a los valores propios forman una suma directa del espacio ambiente. El espacio ambiente es la suma directa de los espacios propios, ¿ya? Entonces eso demuestra que la primera implicación. ¿Okay? Ahora déjenme mirar acá las notas. Y después, el próximo paso, demostramos que 3 implica 2, ¿ya? O sea que si sé que los WJ son la suma directa de WJ es igual a V, implica el punto 2 que era que las multiplicidades geométricas suman y son iguales a n, que la suma de las mj sobre j igual 1 hasta kappa es igual a n, ¿ya? Esto es lo que significa 3 implica 2. Pero acá, ¿qué significa? mj es igual a la dimensión de wj, ¿ya? Y entonces tengo que, si v es igual a w1 más wj kappa suma directa, entonces la dimensión de v es igual a la dimensión de w1 más dimensión de w kappa, ¿ya? ¿Qué sería? Esto es igual a n, es simplemente traducir lo que significan las cosas, ¿ya? Esto es igual a n y esto es igual a m1 hasta m kappa, ¿ya? Entonces 3 implica 2 es como una... Yo sé que una suma directa tiene la propiedad que la suma de las dimensiones de los espacios es la dimensión del espacio suma, y se trata simplemente de traducir las definiciones, ¿ya? De decir que ya por hipótesis la dimensión del espacio ambiente es n, y por definición las multiplicidades geométricas son las dimensiones de los WJ, ¿ya? Esto es, por eso esta cosa implica la otra. Es una retraducir las palabras, ¿ya? Y digamos que podía decirlo todo mezclado sin hacer distinciones. Simplemente lo puse como 2 enunciados distintos para ver con claridad los enunciados equivalentes, ¿ya? Ok, entonces esto sería listo. Y ahora el próximo sería 2 implica 1. O sea que la suma de mj igual n, sabiendo esto, sigue que f diagonalizable. ¿Ok? Y entonces para hacer esto, lo que hago es tomo wj y tiene dimensión mj. Entonces encuentro una base. Y la llamo bj, ¿ya? Que son unos vectores en realidad. bj1 hasta bjmj, ¿ya? Dado que la dimensión es mj, tengo tantos vectores cuanto la dimensión, que los indico simplemente su unión es bj, ¿ya? Y tengo por la proposición 1, la proposición 1 me decía que
los WJ son en suma directa. Que los WJ son en suma directa. Y después sé que cada elemento de WJ satisface F aplicado a cada elemento WJ pequeño de WJ satisface que F lo envíe en su múltiplo lambda J WJ. ¿Ya? Entonces, así que respecto a la base BJ, F tiene matriz. ¿Qué matriz tiene? Multiplica todo por lambda J. Entonces, lambda J, así siguiendo hasta lambda J. ¿Ya? Es una matriz diagonal con en la diagonal los lambda J. Y dado el punto, ya llamámoslos, esto sería 1, 2, 3. Dado 1, las bases B1, B capa, todas estas bases forman base de V, ¿ya? Uniéndola forman una base de V, ¿ya? Esto es la caracterización punto C de la caracterización de suma directa. ¿Ya? Tomando todas estas bases obtengo una base y en esta base F corresponde a la matriz. ¿A qué matriz corresponde? Corresponde a una matriz que acá tiene lambda 1, lambda 1. Después tiene un segundo bloque con lambda 2, lambda 2. Y así siguiendo hasta último bloque que tiene lambda capa, lambda capa. ¿Ya? Cada subespacio, cada WJ, mi función lo envía en sí, ¿ya? Así que los otros elementos son 0 porque no envía un WJ en los otros, ¿ya? Y restringido a este WJ, mi matriz F es una matriz diagonal, ¿ya? Entonces, esto es una matriz diagonal. ¿Ya? Son bloques formados con elementos solo en la diagonal. Afuera de estos bloques es 0 porque el WJ, mi matriz lo envía en sí mismo y no pone coordenadas en los otros WJs. Así que todas esas diagonales juntas me entregan una diagonal larga con los vectores, los valores propios repetidos según multiplicidad geométrica y forma una matriz diagonal. Es diagonal. ¿Ok? Y entonces esto me dice que si la suma de multiplicidades geométricas es n, dado que los espacios propios son en suma directa, sigue que la matriz es una matriz diagonal. La matriz global es diagonal. ¿Ya? Y entonces, con esto hemos demostrado, así sabemos que 1 implica 3, implica 2, implica 1, ¿ya? Entonces sé que que desde 1 me sigue el 3, 2, 1. Entonces, si sé el 1, sé que vale 3, sé que vale 2, entonces vale también que 1 implica 2, ¿ya? Porque 1 implica 3, que implica 2, entonces 1 implica 2. Y de la misma manera, si sé, por ejemplo, que vale 3, sé que a causa de 3 vale 2 y después a causa de 2 vale 1, entonces también 3 implica 1 y así valen todas las dobles implicaciones. ¿Ya? Así es suficiente demostrar esto para saber que son todas equivalentes, ¿ya? Porque si puedo obtener las otras equivalencias indirectamente, ¿ya? Por propiedad transitiva de la implicación.
¿Ok? Y terminamos. ¿Ya? Hemos visto que 1 equivalente a 2 equivalente a 3. ¿Ya? Ya, entonces ya el tiempo se acabó. Y esto sería todo. Ahora inmediatamente voy a compartir esta pizarra. Ok, me cuentan si algo quedó, que puedo repetir algo. ¿Alguien tiene una duda? Me pareció que escuché un micrófono. No, profe, todo Ok. bien, la verdad. Ok, me alegro. Entonces borro